San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Seguimos tratando el tema del nacimiento de nuestro Señor. Capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. El relato del Evangelio nos enseña acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En estos días, una persona por ahí en el Facebook decía que no había que celebrar la Navidad, porque Jesucristo, el Señor, no había nacido, que Él es eterno. A mí se me hizo bastante raro esto, porque la Biblia nos habla claramente del nacimiento del Señor Jesucristo. Un momento específico en la historia eterna en que el Señor Jesucristo nació en carne. Nació en carne. Entonces, la Biblia es clara al enseñarnos acerca del nacimiento de nuestro Redentor. Ahora, la Biblia nos da algunos detalles acerca de este nacimiento, que fue en la ciudad de Belén y que fue en un pesebre. Y estos argumentos bíblicos le han dado pie a la tradición religiosa de la celebración navideña. Y en la tradición religiosa, así como lo vemos aquí enseguidita, hay un pesebre, ¿cierto? Y ese pesebre recuerda este evento. Esta mañana no vamos a discernir aquí si los cristianos hacemos o no hacemos pesebre, si un pesebre es idolátrico o no idolátrico. Me parece que eso es algo ya para niños en la fe, para gente que no ha discernido acerca de la fe. Lo que vamos a hablar es acerca de lo que representa este pesebre, ¿cierto? En la tradición religiosa se hace o se lleva a la gente a hacer un pesebre que le recuerde esa época cíclica que ellos tienen de nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta representación es una representación hipócrita. Es una representación, es como un gesto lastimero hacia un niñito pobre y desvalido, ¿cierto? Allí lo que vemos en el pesebre casi siempre es un niñito, un muñequito, pobre, desvalido, que nace en una cunita llena de pajita, ¿cierto? Esa representación idolátrica, vista desde este punto de vista, es igual a las demás representaciones idolátricas, como el crucifijo. Cuando nosotros observamos a un crucifijo, observamos a un Cristo clavado en la cruz, triste, macilento, sin ningún poder. Si Cristo no se ha bajado de la cruz, de nada sirve. Como también vemos otra representación del Señor caído, ¿no? Ya les he contado que yo, cuando era ciego, asistía a la ciudad de Buga a mirar al Señor caído, o a Monserrate a rezarle al Señor caído. Bueno, les pido perdón, por favor, les ofrezco mis disculpas por esta afectación
de la garganta y de las vías respiratorias. Bueno, vamos a procurar seguir adelante. Entonces, yo les contaba que iba a Monserrate y a Buga a ver al Señor caído. Bueno, si el Señor está caído y no se ha podido levantar, ¿cómo me iba a levantar a mí? ¿Con qué poder me iba a levantar a mí? Otra forma idolátrica que menosprecia al Señor Jesucristo, que le minimiza, es el divino niño, el divino niño de Atocha, el divino niño del 20 de julio, ¿no? ¿Cómo la gente corre en masas a ver al divino niño? ¿Y quién es el divino niño? Un muñequito, un divino niño ahí, el divino baby. No hace nada. En la Biblia el niño no hace nada, no tiene poder. En la Biblia el niño es un niño, ¿cierto? No hace milagros, está preparándose para su obra ministerial que comienza a los 30 años. Entonces, el tradicionalismo religioso, especialmente el catolicismo romano que nosotros tenemos, pero no es el único, hay otros, nos muestra a un Cristo insignificante, a un Cristo desvalido, a un Cristo sin poder. No, el Señor Jesucristo no se quedó en el pesebre, el Señor Jesucristo no se quedó en las aguas bautismales, el Señor Jesucristo no se quedó en la cruz. Él resucitó y Él está sentado glorioso a la diestra del Señor, a la diestra del Padre, y está intercediendo. Él está activo, Él no está quieto, Él está activo, está poderosamente actuando a nuestro favor. Él está intercediendo por nosotros, su iglesia. Él está obrando a nuestro favor, por eso su nombre es Emanuel. Insistiré, ojalá en todas las predicaciones, en exaltar el nombre de Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros, Dios obrando a nuestro favor, Dios amándonos de tal manera que Él está intercediendo ahora mismo para que esta predicación cale en lo más profundo de nuestros corazones, para que tengamos un deseo ardiente por las Escrituras, que haya en nosotros un deseo por la oración, por entrar en intimidad con Dios. No hay tal como un niño impotente. Cristo el Señor no es un niño impotente. Dios no propició el nacimiento de su Hijo Jesucristo en un pesebre como un medio para producir sentimientos lastimeros en los hombres. Porque la gente se acerca al pesebre con un gesto de piedad, ¿no? ¡Ah, tan lindo el pesebre! Los paticos, las casitas, y el niño, tan lindo el niño. No, Dios, el Señor no hizo nacer a su Hijo en un pesebre para que nosotros tengamos gestos lastimeros hacia un niñito pobre y desvalido. El Señor no hizo nacer a su Hijo en un pesebre para hacer surgir del hombre algún sentimiento bueno a partir del cual él pueda trabajar, como es la doctrina de la religión católica, que dice que Dios obra en el ser humano a partir de algo bueno que él quiere. Que el hombre no está muerto en sus delitos y pecados, está enfermo, gravemente afectado por el pecado, pero tiene algo, todavía respira, todavía le queda un poquito de donde Dios pueda hacer algo. Si no, mire cómo se enternecen ante el pesebre. No, eso no es cierto. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y Dios no hace que su Hijo nazca en un pesebre para enternecernos a nosotros. Él sabe que el hombre es malo por causa de su pecado, y desde que vino el Hijo al mundo, el hombre quiso asesinarlo. ¿O no recuerdan de hombre? El hombre quiere asesinar al Hijo de Dios, y definitivamente lo asesinó. Lo llevó a la cruz. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles 2. Ustedes mataron al santo, ustedes lo crucificaron, al justo. Ustedes son responsables de un vil asesinato.
Eso fueron los judíos de la época, eso fueron los romanos de la época, eso fueron los griegos de la época. No, somos nosotros también. Como seres humanos, por causa del pecado, hay maldad en nuestro corazón. No somos buenos. El Señor dice, no hay ni uno solo bueno. El hombre no se enternece ni con sus propios hijos. O si no, ¿qué es lo que está sucediendo con el aborto? ¿Qué es el aborto? Una mamá asesinando a su pobre hijito indefenso. A un niñito que no puede decir no, o me duele. Pero a quien sí le está doliendo, a quien sí tiene un espíritu, el cual está siendo asesinado. El aborto no es cualquier cosa, el aborto muestra la terrible maldad humana. No hay ni una pizca de bueno en el hombre que Dios pueda tomar para rehabilitar al hombre. No, Dios no rehabilita al hombre. Dios le da una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Resucita en la primera resurrección al hombre muerto en sus delitos y pecados. Dios no propició el nacimiento de su Hijo para que tengamos lástima de su Hijo. Dios propició el nacimiento de su Hijo Jesucristo en un pesebre para mostrarnos a través de esa figura la precaria condición humana, el miserable estado del hombre en su condición caída. No se trata sencillamente de mostrar el carácter humilde de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la religión católica. Es que a través del pesebre nosotros vemos cómo el Señor Jesús es humilde. Y así como el Señor Jesús es humilde, tú tienes que ser humilde. No, eso no es así. No se trata sencillamente del carácter humilde de nuestro Señor. Nuestro Señor sí fue humilde, claro, vivió una vida humilde. Pero más que la humildad es la humillación. Es la humillación del Hijo de Dios al humanarse por nuestra redención. Y eso es lo que significa esa figura del pesebre. Por eso Dios nos trae un pesebre. Y hoy veremos a la luz de este pasaje bíblico el verdadero significado del nacimiento de nuestro Salvador en un pesebre en la ciudad de Belén. Y vamos a contemplar tres aspectos de ese nacimiento en el pesebre. En primer lugar, el plan para Cristo. En el pesebre, en el nacimiento del Señor Jesucristo, empezamos o podemos ver el plan para Cristo, el plan de Dios para Cristo. En segundo lugar, vamos a ver el desprecio hacia Cristo, el desprecio que hace el hombre hacia Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver la humillación de Cristo. Son tres aspectos que nos muestra el pasaje. En primer lugar, veamos el plan para Cristo, el plan de Dios para Cristo. Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia es que hay muchas cosas que nosotros no entendemos. No entendemos cómo es que Dios obra. A mí me gustaría que alguno de ustedes se levantara y me explicara y me hiciera entender cómo es que un Dios que es santo, 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 que no necesita de nada ni de nadie, crea al hombre, lo crea santo y perfecto a su imagen y semejanza. El hombre cae en pecado y Dios decide redimirlo. Pero ¿cómo lo redime? De la forma más extraña que podamos pensar: crucificando a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, quien siendo Dios es santo, santo, santo. Alguien que me explicara lógicamente cómo es que el Hijo Santo del Dios Santo muere por los viles pecadores. Esto es inexplicable, hermanos. Esto no se puede entender. ¿Qué podemos hacer? Solo recibirlo por la fe y recibirlo con el amor que Él nos lo ha dado. Amén. Amén. Nosotros no podemos comprender cosas de Dios.
Alguna vez alguien me dijo, pastor, yo no entiendo los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Es que a Dios le gustan los asados? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacas eso? No, pues que Él ordenaba que se mataran los animalitos y se quemaran y todo eso. A Dios le gustan los asados. Dije, vaya, si tú no tienes ninguna comprensión bíblica. Y tuve que explicarle qué significado tiene el quemar un animal, el olor que eso expele, que es aborrecible, que no sé si alguno de ustedes haya estado una vez en donde se queman los cascos, las patas de los huesos, y eso huele, es asfixiante. ¿Y eso qué significa? Que lo que para nosotros parece ser, para Dios no es. Y que lo que para Dios es, a nosotros nos parece que no es. Que una es la forma en cómo piensa Dios y otra es la forma en cómo nosotros pensamos. Isaías 55 lo dice claramente, porque sus pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, porque más altos que sus pensamientos son mis pensamientos, porque yo tengo para ustedes siempre pensamientos de bien y no de mal. Y más altos y mejores son mis caminos que los caminos de ustedes. Nosotros no tenemos la capacidad de entender las cosas. Por eso se le ha dado las cosas de Dios. Por eso se le ha dado esa interpretación tan vaga, tan somera del nacimiento del Señor Jesús en una forma, en un pesebre en Belén. Lo que pasa es que nosotros miramos la Biblia desde una perspectiva humana. Somos antropocéntricos en la interpretación bíblica. Y por eso no entendemos lo que la Biblia nos enseña. Para el hombre es incomprensible, es inaceptable que el Hijo de Dios naciera en Belén, en un pesebre. ¿Y por qué es inaceptable? Bueno, porque si es el Hijo de Dios, Él debiera nacer en una gran ciudad. París, Roma, Nueva York. En una gran ciudad, en un lujoso palacio. ¿No es que es el Hijo de Dios? Y hoy en día dicen eso, tú eres el Hijo de Dios, debes vivir en el mejor palacio. Debes tener la vida que te mereces como príncipe. Primero debemos pasar por la vida que pasó el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es Hijo de Dios, debiera nacer en un gran hotel, rodeado de lujos, y debiera ser acunado en una cuna de reyes, en colchón abullonado con plumas de ganso, no sé qué. Esa es la forma de ver del hombre, ¿cierto? Pero para Dios las cosas no son así. Él tiene un tiempo y tiene una forma específica de hacer las cosas, y así fue su plan para Cristo. Un plan que incluía la bajeza de su Hijo. Debemos considerar que ningún aspecto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un asunto del azar, fue un asunto fortuito. No, todo obedeció a un plan preordenado desde los siglos, desde la eternidad. Y allí, vamos a ir allí a lo que dice, versículos 1 al 3, dice, por aquellos días Augusto, César, decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Y este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. El Señor preparó los tiempos y los gobernantes y dictó decretos. ¿Para qué? Para que se cumplieran todas las señales anunciadas por los profetas. Que el niño habría de nacer en Belén, la ciudad de David. Allí nacería el Redentor. Y esto nos muestra que los reyes del mundo tienen que someterse al servicio del Rey Supremo. Aún los reyes del mundo están sujetos a la voluntad de Dios. Ni siquiera Satanás
tiene poder para no someterse a la voluntad de Dios. Hasta Satanás, los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos los seres, todos los cielos y la tierra, todo aquel que ha creado, tiene que someterse al Señor. Y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo tenía que someterse al Señor. Aún aquella cueva o aquella casa, aquel establo donde el Señor Jesús nació, fue construido o fue preparado por Dios. Hicieron la cueva desde tiempos inmemoriales para que allí se albergara al Hijo de Dios. Todo se tenía que someter. Augusto César era el rey del mundo. Era el principal gobernante de todas las naciones conocidas hasta la época. Todos tenían que obedecer al César. Y un buen día el César se levanta y dice, hay que hacer un censo para estas fechas. ¿Qué propósito tiene el censo? Bueno, queremos saber cuánta gente tiene en nuestro reino, qué tributos debe pagar y cómo organizar las finanzas de nuestra nación para mirar a ver cómo vamos a gobernar. Aparentemente esa era la idea de él, pero había una idea superior. Ese censo va a hacer movilizar a José y a María hacia la ciudad de Belén. Jesús nace en Belén, porque Dios movió todo para que Jesús naciera en Belén, porque así decía la profecía. Y así tenía que suceder, porque sobre los planes de Dios no hay nada. Jesús nace en Belén. Ahora, ¿qué es Belén? Belén es una pequeña, es insignificante entre las ciudades de Israel. Pequeñita, como una aldea, algo sin valor. Insignificante como insignificante era David entre sus hermanos. Cuando fue el profeta y le dijo a Yesé, papá, le dijo, bueno, muéstrame tus hijos. Entonces, él le mostró, mira, este es el mayor, alto, acuerpado, tipo bien parecido, buena fuerza, el hombre ha sido bien entrenadito, va al ejército y todo. Ese lo es. Pasaron los 6, no tienen más hijos, porque mi Señor me dice que no es ninguno de esos. Bueno, yo tengo un bobito, es el mongo, un monguito, no sé, el tontico lo tengo por allá pegando ovejas. Es tan bobito que él hace el oficio de las mujeres, pastorear el rebaño. Es un muchacho joven, todavía no tiene edad para... Él no podría ser el rey, Dios no se podría equivocar así. Bueno, llámamelo. El Señor dijo, ese, el mongo, ese es. Él es. Yo lo he escogido. Y encima de mí no hay nadie. Ciudad de David, pequeña, despreciada entre las ciudades, como despreciada en Israel. No los he escogido yo, dice el Señor, porque ustedes sean el pueblo más poderoso, o el pueblo más numeroso, o el pueblo más valiente, y me estoy refiriendo a Deuteronomio 7. Los he escogido por amor. ¿Por qué me enamoré de ustedes? Así nomás. Pueblo insignificante, pueblo terco, testarudo, pero los he escogido. A Dios le place que sea así. ¿Por qué? Porque Él se glorifica en lo vil y menospreciable. Eso debemos aprender. Que Él se glorifica en lo vil y menospreciable. ¿Quieres que la gloria de Dios esté sobre ti? Entonces vuélvete vil y miserable delante de Él. Bienaventurados los que tienen pobreza de corazón, los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. A Dios le plació mostrarle al mundo que en aquello que al mundo no le parece, a Él sí le parece. Que no es a la forma como a nosotros nos parece, sino a la forma como a Él le pareció desde la eternidad y hasta la eternidad. Que su Hijo nacería en un pesebre, porque Él así lo determinó. María y José estaban en Nazaret y allí debiera haber nacido Jesús.
Pero Dios propició que naciera en Belén. ¿Y saben qué significa la palabra Belén? Betlehem, que en hebreo significa casa de pan. ¡Qué pequeño pueblecito! ¡Qué villorrio tan miserable! Y de allí iba a nacer el pan de vida. El pan que sacia de salvación a las naciones de la tierra. Hermanos, nada es pequeño e insignificante en las manos del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Ahora, Jesús nace en un pesebre, el más insignificante de los lugares de una casa, el lugar reservado para los animales. Algunos estudiosos dicen que quizás era una cueva oscura. ¿Y qué hay en el pesebre? ¿Qué es un pesebre? Una pesebrera. ¿A quién de ustedes les gustaría vivir en un pesebre? ¿Qué hay en un pesebre? Oh, vacas, burros, cabras, ¿cómo? Estiércol, orines, aguamasa, olores fétidos. ¡Wow! El Hijo de Dios iba a nacer en un lugar así. Tan lindos los pesebres que hacen en las casas. Hasta perfume de San Pic le echan. Me deben la cuña. Y muy bonito el pesebre. No, ese no era el pesebre de la Biblia. El pesebre de la Biblia nos habla quizás de una cueva oscura, sucia, maloliente. Pero allí es donde nace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que 30 años después nos dijera: a la casa de mi Padre voy a prepararles morada. El Rey de Reyes vino a una cueva oscura y se hizo hombre para prepararnos a nosotros morada celestial. Mejor que el mejor de los castillos, mejor que el mejor de los resorts de este mundo, de esta tierra. El nacimiento de Cristo en un pesebre obedece al plan de Dios, a lo que Dios había determinado para que su Hijo viniera al mundo. ¿Y qué había determinado Dios para que su Hijo viniera al mundo? Que se hiciera semejante a los hombres y que sufriera como todos los hombres. ¿Para qué? Para que así pudiera entonces Él ser el sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice el Señor: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El plan de Dios era que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el eterno y santo Hijo de Dios, se hiciera hombre, se encarnara, viniera al mundo, se humillara, haciéndose como uno de nosotros, sufriendo como uno de nosotros. Pero el plan no implicaba solamente un nacimiento y una vida de sufrimiento. Lo más importante del plan supremo es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Porque por esa muerte son redimidos los pecadores que desde antes de la fundación del mundo hemos sido predestinados para salvación. El segundo aspecto que tenemos que estudiar, no sin dejar un vacío allí, porque en la humillación de Cristo vamos a complementar lo que hemos visto en el primer punto. El segundo aspecto que tenemos que mirar, que nos dice el texto, es el desprecio del hombre hacia Cristo. Y dice allí, y mientras, versículo 6, y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo a María, ¿no? Dice, ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. No hubo lugar para ellos en la posada.
Aquí tenemos que comprender lo que dice Isaías 53, 1 al 3. Isaías capítulo 53, versículos 1 al 3. ¿Qué dice el profeta Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo? Isaías capítulo 53, versículos 1 al 3. Dice el Señor: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho por el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Desde su mismo nacimiento, él no fue estimado. Juan capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció, el mundo no lo estimó. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, le despreciaron, le rechazaron. Nos dice el pasaje que sus padres tuvieron que irse a un pesebre porque en la posada no había lugar para ellos. Ahora, esto no tiene que ver con que el posadero no fuera un hombre hospitalario, que le cerró las puertas de la hospedería. No. El texto va mucho más allá. El texto nos manifiesta que ellos ya estaban en Belén cuando llegó el tiempo del alumbramiento. Quizás ellos habían ido a donde algunos familiares o amigos, recuerden, era una familia de Belén, por eso tenían que ir a Belén a registrarse en el censo. Indudablemente que habían allí, sea en la población o quizás en las afueras, familiares que lo recibieran. Pero tampoco ellos le pudieron brindar hospedaje. ¿Y por qué no les pudo brindar hospedaje? Porque por causa del censo la ciudad estaba llena y no había un lugar en donde quedarse. Entonces, la gente que iba a censarse llegó a donde sus familiares. Pero María y José no fueron recibidos por sus familiares. Entonces tenemos otra opción. Vamos a la posada, pero la posada está llena. ¿Y por qué la posada está llena? Porque estaban los emisarios del César, los emisarios del gobernador de Siria, estaban allí hospedados y preparándose para el censo. Entonces, todos los lugares estaban ocupados. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el mundo rechaza a Cristo. Esto significa que el afán de este mundo no nos permite ver la acción de nuestro Redentor. No nos permite ver la venida de nuestro Redentor a nuestras vidas. Que el afán de este mundo no nos permite abrirle el pesebre de nuestro corazón al Señor. El hombre está renuente a recibir al Salvador. Dice Isaías 53, despreciado y rechazado por los hombres. El hombre por sí mismo ni quiere ni puede hospedar a Cristo en su corazón. Él no puede albergar a Cristo en su vida. Y esto se hizo evidente en toda la vida del Señor Jesús. Fue rechazado hasta por sus propios hermanos, odiado por muchos y perseguido por otros tantos. Hasta su gran amigo lo vendió por 30 monedas. Pero eso no fue sino en la época del Señor Jesús. No, eso ha sido en todas las épocas. ¿Cómo se rechaza la venida de Cristo? La gente está presta para ir a ver un pesebre y a ver un muñeco inválido allí. Pero rechaza al Hijo de Dios viniendo a ser morada en nuestros corazones. Pero rechaza al Rey de Reyes viniendo a reinar en nuestro ser. El hombre rechaza a Dios. El hombre rechaza a Cristo. El hombre rechaza al Salvador.
¿Y por qué rechaza al Salvador? Porque está ciego, porque está aturdido, porque no alcanza a comprender la gravedad de su pecado y la gran necesidad que tiene de salvación. Por eso se hace menester, por eso es tan fundamental que la obra poderosa y gloriosa del Espíritu Santo se haga evidente en la vida, produciendo un nuevo nacimiento, como lo dice Juan capítulo 3, que lo estábamos estudiando el miércoles. Como lo dice el Señor a Nicodemo, y nos dice hoy a nosotros. Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que entres en el reino de Dios. Y tú no sabes de dónde va, o por dónde viene el viento y de dónde sale. Asimismo, nadie sabe cómo viene el nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios. Es una gracia, es un regalo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Ese es el asunto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, rechazado por los hombres. Eso significa, primero, que obedece a un plan de Dios, y segundo, que nos muestra el rechazo del hombre hacia Cristo. Esto nos lleva al tercer punto, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un lindo pasaje que recordamos frecuentemente, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, Cristo siendo por naturaleza Dios. Y aquí está la respuesta para los testigos de Jehová. Cristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y les invito a que abramos segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. En donde el Señor nos dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios 8, 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, o sea, por causa de nosotros, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Veamos otro aspecto de la humillación de Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 58. Lucas capítulo 9, versículo 58. Dice el Señor allí, desde el 57: iban por el camino cuando alguien le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor Jesús le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mientras el hombre tenga beneficio, va a seguir a quien sea, a Cristo o al diablo, no importa, porque el hombre se mueve a las conveniencias de lo que ve. Y aquel hombre que era un escriba tenía la intención de seguir a Cristo por los beneficios que él le traía. Luego estudiamos bien ese pasaje. Él quería los beneficios, pero el Señor Jesús le dice: mira, si tú estás buscando beneficios terrenales, en mí no los hallarás. Porque las zorras tienen cuevas y allí tienen sus zorrillos y tienen su comida y se acuestan y duermen, se guarecen. Y las aves tienen nidos y allí ponen sus huevitos y tienen sus polluelos. Pero el Hijo del Hombre no tiene esos beneficios. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre
se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos con toda riqueza espiritual y celestial en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta en el nacimiento de Jesús es que este era un anuncio de la vida que llevaría nuestro Redentor. Entonces, primero nos muestra que es el plan de Dios, segundo nos muestra que es la carencia humana o la naturaleza humana, pero tercero también nos muestra que es la vida que llevaría nuestro Redentor. Una vida de sufrimientos, de dolores, de pobreza, de desprendimiento. Era un anuncio de que Él no tiene arraigo en esta tierra, ni en sus riquezas, ni en sus placeres. Desde su mismo nacimiento en el pesebre, Dios estaba anunciando la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estaba anunciando la resurrección. Pero también anunciaba la resurrección. ¿Por qué? Porque en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba mostrando que no es de esta tierra. Y en la resurrección se nos muestra que la tierra no pudo contener el cuerpo muerto, la carne reposando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Y que al tercer día tuvo que vomitarla. Amén. En el nacimiento del Señor Jesucristo, en un pesebre en la ciudad de Belén, vemos la identificación que Él toma con nosotros los pecadores sufrientes de este mundo y de esta vida. El nacimiento de nuestro Señor en un pesebre nos habla de la humillación, de la gran humillación de Cristo. ¿Y de qué nos habla de la humillación de Cristo? Nos habla de que Él, siendo Dios, se rebaja, se humilla a ser hombre. No es un gran honor ser Dios y convertirse de la noche a la mañana en hombre. Es una gran humillación, siendo Dios, hacerse hombre. Pero no solamente se hace hombre, porque Él pudiera haber sido un superhombre, como a nosotros nos gusta hacerlo, o nos gusta que hubiera un superhombre, ¿no? Estamos en la época de los superfantásticos, de Superman, de Batman, de todos, el Hombre Araña, todos los héroes, ¿no? Capitán América, todos esos héroes. Pero, ¿para quién es héroe el Señor Jesucristo? ¿Para quién es héroe el Señor Jesucristo? La misma Biblia dice que es despreciado de los hombres, varón experimentado en dolores. El Señor Jesús no solamente se humilla a ser hombre, porque podría haber sido un superhombre, sino que Él se humilla a ser un hombre siervo, un hombre sirviente, un hombre esclavo del más bajo nivel. Allí cuando dice la palabra, y se humilló tomando la forma de siervo, no habla de un sirviente, como quizás las sirvientas de hoy en día, con 8 horas laborables, domingos y festivos descanso, y si no le dan descanso le pagan triple, y tiene que comer igual que la patrona, y le tiene que dar un uniforme cada 3 meses, y todas esas cosas. No. Él vino como siervo doulos, o sea, un esclavo del más bajo nivel, un esclavo que tenía que nacer en un pesebre, un esclavo que se arrodilló a lavarle los pies a sus discípulos, haciendo el oficio del más bajo nivel. Un hombre, pero un hombre pobre. Un hombre pobre. No se humilló a ser un hombre corriente, se humilló a ser un hombre pobre. Nació en un pesebre prestado. Fue criado en el vientre de una mamá prestada. Estuvo en una familia prestada. Vivía en una casa prestada. Montaba en barcas prestadas. Hasta en una tumba prestada lo sepultaron. Quizás lo único propio que él tuvo fue la cruz. La cruz, en donde él entregó su vida.
Pero no solamente se humilló a ser hombre, a ser esclavo, a ser pobre, sino que se humilla a morir como hombre, y no como cualquier hombre, sino como el más vil de los delincuentes, crucificado en el más cruel de los castigos. Ese es el estado de humillación de Cristo. Un estado de terrible humillación. Entonces surge la pregunta, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios le para un destino tan cruel? ¿Saben ustedes? La única persona, el único ser humano que ha nacido con el destino de la muerte ha sido el Señor Jesucristo. El resto de los hombres Dios no los predestinó a morir. El resto de los hombres fuimos creados para tener vida, vida abundante, vida eterna, vida buena, vida santa. Pero por causa del pecado, el hombre cargó sobre sí la muerte. El Señor lo dijo: de cierto te digo que si comes del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Dios no predestinó al hombre para morir. Dios le dio un destino al hombre para vivir vida buena, vida santa. Es el pecado lo que lleva al hombre a morir y a morir eternamente. El único hombre que fue destinado para morir fue el Señor Jesucristo. ¡Qué humillación! El autor de la vida se humilla para morir en la cruz. ¿Y por qué tiene que ser así? Lo que sucede es que la arrogancia humana es muy grande y no alcanzamos a comprender la condición miserable que tenemos en esta tierra por causa del pecado. Recordamos que Adán es el representante de la raza humana ante Dios y que Adán pecó transmitiendo a todo hombre la naturaleza de pecado y la destitución del reino de Dios. Esa es la desgraciada condición humana. Eso es una desgraciada condición humana. Pero Cristo vino como mediador de los hombres ante Dios. Cristo es el representante de los redimidos ante Dios. Es por ello que debe ser semejante a los que representa, pero sin pecado. Debe ser semejante en su bajeza, debe ser semejante en su pobreza, debe ser semejante en su miseria, debe ser semejante en su aflicción, debe ser semejante en su enfermedad y debe ser semejante en su muerte. El nacimiento de Jesús en el pesebre nos habla de la miserable condición humana. Nos habla de la gran necesidad humana, necesidad de ser rescatados. El nacimiento de Jesús en el pesebre nos debe hacer reflexionar sobre la humillación de Cristo, quien siendo Dios se hizo hombre, siendo luz bajó a las tinieblas, siendo santo habitó entre pecadores, siendo justo sufrió la injusticia humana. Siendo rico se hizo pobre, siendo el autor de la vida, se ofreció a morir en la cruz, todo por dar el rescate eficaz a su pueblo escogido. Mirad, hermanos, cuán amor tan grande nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios mediante aquel que nació en un pesebre, y vaya significado que tiene el pesebre. ¿A qué conclusiones llegamos, hermanos? La primera conclusión que debemos llegar es que la incapacidad del hombre de comprender los asuntos celestiales nos impide mirar en la Sagrada Escritura el significado de cada letra, de cada palabra, de cada acto de Dios. Por ello debemos humillarnos. Por ello debemos clamar al Espíritu Santo de Dios, asísteme para entender lo que dice tu palabra. Asísteme para comprender los planes divinos y eternos. Asísteme para morir a mis ideas, a mis pensamientos, a mis conceptos y a mis preconceptos. Porque si no terminaremos como lo hace la tradición religiosa, haciendo pesebritos y poniendo muñequitos que no sirven de nada. Llegamos a la conclusión de que el nacimiento, la vida y la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo obedece al más hermoso plan de Dios para la humanidad: redimir a su pueblo mediante la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo.
Y tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros, viles pecadores, estamos en la oscuridad de las tinieblas. Somos pobres, somos necesitados, somos viles. Y no hay nada, absolutamente nada en nosotros que agrade a Dios. Por eso necesitamos de Cristo el Redentor. Por eso Él bajó de los cielos y se hizo hombre para venir a rescatarnos y para venir a servir como mediador entre Dios y entre los hombres y Dios, teniendo una naturaleza semejante a la nuestra en todo, pero sin pecado. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar este mensaje de Dios a nuestras vidas? En primer lugar, este es un llamado de Dios a todos aquellos que nunca han considerado, que no han conocido la precaria condición humana por causa del pecado. Hoy el Señor nos está diciendo, sí, mi hijo nació en un pesebre, pero nació para evidenciar, para mostrarles a ustedes la precaria forma de la vida del hombre. Dios el Señor nos dio a un hijo humillado, porque nosotros estamos en terrible estado de humillación, no de humildad, sino de humillación. Y hoy el Señor te dice, si tú no has rendido tu vida al Salvador, hoy el Señor te dice, estás viviendo en la más precaria condición. Estás destituido del reino de Dios, desheredado de la gracia de Dios. Y si no corres a Cristo, tu futuro será terrible. Y no habrá para ti más que una horrible expectación de juicio. Por eso hoy, al conocer la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre en la ciudad de Belén, con todo el significado que ello implica, el Señor te llama, ven, corre a Cristo, porque Él se humilló para identificarse contigo. Ahora es el tiempo para que tú te identifiques con Él. Corre a Cristo y clama por tu salvación. Pero este también es un llamado para aquellos que ya teniendo a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador, reevaluemos nuestras vidas como cristianos. Reevaluemos si estamos viviendo conforme a la semejanza de Cristo, porque recuerden, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, vuestra actitud ha de ser como la de Cristo. Si somos cristianos, si nos llamamos cristianos, es porque somos como Cristo. Y como Cristo en esta tierra, vivimos humillados. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Nuestra vida ha de ser una vida de humillación. ¿Y qué es humillación? ¿Vivir como zarrapastrosos? No, humillación es hincarse ante el gran poder del todopoderoso Salvador, Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Ser obedientes a su palabra. Aleluya. Y ser sumisos a su voluntad. Pero no solamente ello, sino que este texto, este pasaje meditado, debe conducirnos a darle una gran exaltación a nuestro Señor. Al Padre porque le plació humillar a su Hijo, al Hijo porque a sí mismo se humilló. Y eso es digno de toda exaltación, de todo honor y de toda gloria. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará a su debido tiempo. Amén. Este es un llamado para que acudas a Cristo a adorarle. Adorarle por lo que Él ha hecho. Adorarle por la forma como Él lo hizo. Adorarle por el plan eterno de nuestra preciosa salvación. Miremos, hermanos, cuánto costó a Cristo el venir
a humillarse por nosotros, viles y despreciables, inmerecedores de algún bien de Dios. La gracia de Dios ha abundado en nosotros, y como dice Juan capítulo 1, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos, y fue gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Miremos, contemplemos, adoremos a nuestro Señor por la gracia sobreabundante que ha caído sobre este su pueblo, su iglesia. A Cristo nuestro Señor sea toda gloria, todo honor y toda alabanza en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nuestro buen Padre y Dios y Rey celestial, te damos gracias porque hoy has abierto nuestros ojos a la luz de las Escrituras y hemos podido contemplar cómo nuestro amante Redentor nos ha dado vida, vida nueva, vida buena y vida abundante al costo de la más terrible humillación. Hoy, a través de este texto titulado Nacido en un pesebre, hemos podido ver la magnitud de la obra de Cristo, el gran valor de la obra de Cristo. Pero esto también nos debe llevar a humillarnos para comprender el significado del pecado en nuestras vidas. Cómo el Hijo de Dios vino al mundo en forma de hombre, naciendo en un pesebre, con toda la humillación que ello implicaba, para librarnos de nuestro horrible pecado. Enséñanos, Señor, a aborrecer el pecado, porque por causa del pecado, nuestro amante Redentor fue al extremo humillado. Señor, que sea siempre nuestros labios y nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser lleno de alabanzas al comprender las grandes verdades de la Biblia. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Dios nuestro Señor les bendiga. Dios nuestro Señor les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. La bendición del Señor sea con ustedes. Y Dios mediante, nos vemos domingo.